bonita mañana de sábado, rico. Y nosotros estamos aquí en una estación más de su programa Estación Café. Y estamos estrenando tacitas de el programa. Ujú. Bien volados. Sí. Y nuestra escenografía también, ya fija. Bueno, pero a lo que nos truje, Sí. el tema de hoy que vamos a platicar es acerca de las heridas. Igual vamos a abarcar la definición, qué son desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista, pues también espiritual, este, y cómo también afecta en nuestra vida, cómo vamos, desafortunadamente siendo conducidos hacia una suerte o un destino ya predeterminado por esas cosas que traemos ahí cargadas, generadas, cosas no sanadas, que al día de hoy pues muchas veces ni siquiera las hemos identificado. Pero bueno, y ya conforme pues vayamos platicando acerca de cada una de las heridas, pues igual en lo que vas escuchando pues nuestra charla, pues puedes ir identificándote, o si te cae algún 20, ay, caray, este, y de eso se trata, ¿no? Este, es una charla, pero sí como que nos dimos de alguna forma a la tarea de investigar un poquito, ver el punto de vista psicológico, ver el punto de vista también personal de nosotros, y a lo mejor alguna que otra anécdota para ejemplificar, ¿no? Así es. Hay una cuestión aquí con el tema de las heridas. Sí fue un tema entretenido de saber cómo estructurarlo para desarrollarlo pues de la mejor manera en cuanto a que sea clara, en cuanto a que sea digerible, que no queden estos huecos que mencionábamos en el pequeño avance de entre semanas, si lo vieron, de estas percepciones y apreciaciones que estamos haciendo. Y sí, ciertamente, o sea, tanto en los procesos que yo ha realizado a nivel personal y los míos, pues hemos tenido diferente contacto con las definiciones de estos conceptos de lo que son las heridas y que hemos escuchado que es una herida del alma, una herida ancestral y que es una herida de la infancia, etcétera. Por eso, como decía yo, nos dimos a esta tarea de empezar a identificar estas diferencias conceptuales que, como yo comentaba también entre semana, ¿verdad? Para mi punto de vista vienen a caer en lo mismo, Ujú, ¿no? En una vida que tenemos que vivir y resolver ujú. para pues que seamos más plenos y realmente experimentemos o conectemos con la felicidad. Así es. Y bueno, la primer definición o el primer abordaje de este tema de la OMS, ¿qué dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Pues la OMS define la palabra en sí de herida Ujú, como una lesión intencional o accidental que puede producir pérdida de la continuidad de la piel o la mucosa. Esto en el entendido que hablamos de a nivel físico, ¿sí? De la estructura física de nuestro cuerpo interno y también el externo, que es la piel es considerado un órgano también, entonces que se puede ver afectado. Eh, se activan unos mecanismos fisiológicos de defensa pues que son destinados a recuperar su continuidad y por ende su función, ¿no? Después de un proceso de un accidente, de una quemadura, por ejemplo, hay un proceso donde se tiene que sanar esta herida porque el cuerpo activa desde nuestras sinapsis cerebrales natas, ¿sí? Estos mecanismos para poder sanarlo. Entonces, si a nivel físico se puede hacer, entonces esto quiere decir que también a nivel emocional o mental también ujú, se puede hacer. Lo que pasa es que es distinto. Por eso existe la psicología como una rama también de la ciencia que ayuda a la medicina a poder explicar cómo es que se psicosomatizan ciertos eventos
a nivel físico, ¿no? Cómo es esta correlación. Fue un trabajo muy arduo poder hacer esta correlación, ¿no? Entonces, es lo que, desde donde partimos, ¿no? De que es, la palabra clave aquí en esta definición de la OMS es una lesión Ujú. a nivel Así es. físico. Y desde el punto de vista psicológico, la psicología, ¿qué nos dice tal cual la definición? En la parte de la psicología clínica, ya sin separar que si es infantil o es para adultos o es para adultos Es el mayores, concepto. en general lo marca como experiencias dolorosas que dejaron una marca en nuestra psique, es decir, en nuestra mente, y que pueden afectar significativamente nuestra calidad de vida. Tales experiencias pueden ser traumas, relaciones tóxicas, pérdidas significativas en lo material, en lo emocional, en las relaciones, etcétera, o eventos estresantes. Entonces, ellos hablan, o en estas definiciones hablan de que son las experiencias. Sin embargo, nosotros diferimos en que sean las experiencias las heridas. No, la experiencia es el evento, ¿no? Porque tenemos eventos pues positivos y tenemos eventos caóticos, ¿no? Sin embargo, Sí, rescatando allí, la palabra clave es, volvemos a hablar de algo que es una marca, es decir, una lesión, ¿no? Tú te cortas, queda una marca, ¿no? Te quemas, queda una marca, donde hubo un evento que te la generó. Entonces, bueno, sí, parten a partir de las experiencias, ¿no? Pero bueno, esto es lo que la psicología clínica en general define ujú. como una herida. Sí, como dice Alice, cuando lo estábamos, pues obviamente consultando para ver ese punto de vista, el concepto desde la psicología, veíamos eso y diferíamos un poquito, acerca de cómo lo manejan, pero bueno, o sea, no, no es algo de gran importancia, solamente que es, cómo se concibe la idea, ¿verdad? Ahí te dicen que las experiencias es la herida y no, o sea, pues, ese es el origen. La herida es el daño que te provocó. O sea, la marca que te dejaron en tu psique, al menos de este lado psicológico, el problema mental que te generaste, ¿no? Y bueno, pues la psicología, este, Infantil, ¿sí? sí, generalmente pues nada más abarca el tema infantil, ¿verdad? O sea, las heridas que se generaron en tu infancia. Primera o segunda infancia. Ajá. Y por ejemplo, aquí los psicólogos infantiles hablan de que los miedos son programaciones que se generan en la infancia a partir de sucesos o experiencias traumáticas. Otras se deben a distorsiones en la interpretación de la realidad. Es decir, otra vez, hablamos de estas marcas, pero a modo ya de una programación, o sea, es decir, una sinapsis. ¿Por qué? Porque hubo una información que se almacenó con la que el sujeto, o en este caso los niños, tienen contacto, desconocía, esa información era desconocida para ellos, se complementa con la que ya tenían y se genera una sinapsis. Es decir, dos neuronas guardan, por así decirlo, una información y otra información, una nueva y una previa, se junta y genera una sinapsis. Y esa sinapsis se convierte en un patrón mental con el que tu cerebro empieza a jugar a partir de las siguientes experiencias, es decir, ese registro previo. Y aquí hay una palabra muy importante que es los miedos. Los niños en general, los miedos los empiezan a registrar o a activar por la memoria también de la mamá en el útero. Y entonces estos miedos se empiezan a activar poco a poco con las experiencias. Ahora, dice que también no solo de los eventos, sino de las distorsiones. Aquí quiero comentar un ejemplo de una película que vi, allá es de un país de Sudamérica. El punto era que una muchacha adolescente, ya obviamente en una etapa donde ella es fértil, porque ella era una señorita, ella de lo que escuchaba que le decía tanto la abuela como la mamá, en aquel tiempo que como en los 60, 70 de mucha violencia por este Ujú. tipo de países donde abusaban de las chicas y las dejaban allá a su suerte, ¿no? O sea, no les interesaba. Y entonces resulta que la abuelita le decía a la mamá y la mamá a la hija que tenía que cuidar de su vagina
y para ello era meterse una papa, o sea, una patata, el tubérculo, y metérselo en el orificio vaginal para que no abusaran de ella, o sea, que no pudieran hacerle daño. ¿Qué sucede con los tubérculos? Que apenas si tienen contacto con la humedad empiezan a echar raíces. Las papas son una de las verduras o tubérculos que empiezan, o sea, se van así en cadenitas, ¿sí? Entonces empezaba a tener tubérculos. Obvio, esto le molestaba a ella tanto en sus periodos menstruales como en el día a día cuando empezaban a crecer. Y lo único que hacía de manera tan dolorosa como estaba en la imagen, en esa escena, era estarlos cortando para que el tubérculo no brotara. Entonces, imagínate, a partir de un miedo latente, sí, de un suceso que era de la comunidad, era una realidad, pero nunca les había tocado. Sin embargo, para hacer esta protección a su descendencia y que la chica no experimentara un abuso, ¿no? De violación, era meterse la papita, pero pues la papa iba a seguir creciendo o reproduciéndose. Entonces la chica genera esta distorsión a ese miedo, a esa realidad que nunca le tocó. De hecho le decían la papa. Llega el punto donde ya los tubérculos que ella cortaba eran los que iban hacia el exterior, pero ya no tenía control de los que iban al interior. Esto empezó a generar, pues obviamente que se empezara a pudrir el tubérculo, que empezara a desgarrar las paredes, ¿sí? De su útero y demás. Entonces, no quería ir a un médico porque también era un tabú que un médico explorara tu área genital. Entonces, pues, nadie te podía ver más que tu marido, ¿no? Cuando te casaras. Y pues la chica lamentablemente desarrolla pues una condición ahí de enfermedad por Ujú. esta situación que ella trataba de autocuidarse y al mismo tiempo se estaba haciendo daño, porque era un implante de lo que ella desde niña había escuchado de la abuela, y luego la abuela se lo pasó a la mamá y luego la mamá se lo pasa a ella. Y entonces todas las mujeres vivían exactamente con ese mismo miedo, pero cada una tomaba acciones distintas. En la familia de esta chica, pues fue esto de meterse una papa, ¿no? De esas papas chiquitas. Entonces vemos aquí cómo estas heridas emocionales, les llaman los psicólogos clínicos infantiles, estas heridas emocionales de la infancia surgen por estos miedos. ¿Y qué es el miedo a nivel emocional o como emoción? Es esta falta de información, esta incluso ansiedad por lo desconocido, porque no sabes qué es, qué sigue. Entonces esto empieza a desestabilizarte, ¿no? De tu principio de realidad, y entonces toda tu realidad empieza a verse con situaciones muy caóticas, muy cañonas, de enfermedades, de problemas en todas tus relaciones, ¿sí? O círculos sociales, por estos miedos a veces infundados o fundados a manera familiar o a nivel familiar. ¿Qué opinas, Joe, de eso? Una película que vi hace muchos años. Pues es que íbamos a tocar los temas al final. Ah, muy bien, perdón, ya me Bueno, adelanté. no, no, no. No, pero pues igual, para irlo aclarando, ¿no? Sí. Que luego se me va a olvidar. Bueno, pero es que a final de cuentas, como lo aborda la psicología, este, o sea, son esas fuentes, ¿no? O sea, son traumas, son relaciones tóxicas, pérdidas significativas y el otro era eventos Estresantes. estresantes, ¿no? Entonces, ese ejemplo que diste, pues puede caer incluso en todo, bueno, excepto en pérdidas significantes, ¿no? Pero, o sea, es un shock, un trauma, infringirse, un dolor por una creencia, ¿no? Este, es un trauma y ese tipo de relaciones, no, las relaciones tóxicas, pues creo yo que no solamente son entre parejas, ¿verdad? Novio, novia, esposo, esposa. También es relaciones tóxicas con hermanos, con padres, con abuelos, con... Primos. sí, o sea, ese estira y afloja que a veces nos ganchamos, ¿no? Eh, precisamente con las creencias que nos van heredando. Porque se convierten en Cuando, mandatos. sí, cuando son mandatos o cuando te vas al extremo de que no, de que por tus haces todo lo contrario, ¿no? De algún consejo o alguna guía que te están marcando
abuelos, abuelas, papá, mamá, ¿no? Este, Y bueno, hasta ahí nada más aclarar un punto, ¿verdad? Tanto en la psicología clínica como en la OMS, podríamos decir entonces que estamos hablando solamente de un tiempo presente, o sea, sí. o un pasado pero muy inmediato. Sí, o sea, en esta vida, ¿no? O sea, Ajá. esto es aquí, por eso lo abordamos así en ese sentido, ¿no? Empezamos como esto en el presente, pero pues vamos a ir a meternos a un poquito más, porque muchas veces se convierte el ir a una terapia, que no está mal tampoco, pero sí tienes que ser muy cuidadoso, ¿no? O sea, ¿cómo te acompaña? Alguna ocasión una pacientita mía me decía que ella había ido con una persona que ella traía un tema con su mamá, la psicóloga le dijo, ok, es que tú estás enojada y tienes resentimiento con tu mamá, ¿sí? Y hay que trabajarlo, tienes que perdonarla, o sea, perdón, tienes que pedirle perdón tú. Ujú. Entonces, le dice, la siguiente sesión quiero que la traigas. Lleva a la mamá y ella pensando que iba a ser un ejercicio como que más reflexivo, de Se agarraron a reconexiones, chingazos. no tanto así, pero No, sí pero fueron ya me chingazos imagino. internos, ¿no? ¿Por Ajá. qué? Porque se sienta la mamá Fue una y entonces confrontación sí, muy parecía un careo en un juicio porque le dice, forzado. sí, pídele perdón a tu mamá. Y entonces ella en su interior dice, ¿cómo que o sea, yo, ¿cómo, por qué le voy a pedir perdón si también ella me ha lastimado a mí, me juzga, me esto, lo otro, bla, 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 porque no cumplía sus expectativas? Entonces, lo tuvo que hacer porque la psicóloga lo obligó. Esto lo hizo y demás, no terminó conforme, obvio, no volvió con esta persona, pero ¿qué generó más? Más frustración, más enojo todavía. Sí, porque ese perdón no viene desde las intenciones tuyas, ¿no? O sea, Fueron muy racionales, más que conscientes, más que sí, deja tú lo interior. racional, o sea, es forzado y pues las intenciones forzadas pues al final de cuentas no son intenciones, entonces Son mandatos. exactamente, entonces pues ya sabemos, por ejemplo, el poder de la oración, de la meditación, cuando intencionas algo, pues tiene un poder, ¿no? Entonces, en este caso, cuando tú intencionas un perdón desde el amor, tuyo hacia un papá, mamá que obviamente te causaron algún dolor, alguna trauma o precisamente una herida, y haces esta intención de perdonar y perdonarte a ti mismo desde dentro, sí tiene un valor, sí tiene un poder, no como eso, o sea, Ajá. algo forzado, pues No, obviamente no, sabemos es que como si le no va a hubieran funcionar. arrancado el corazón, le hubieran hecho así y te lo pongo. Entonces quedas más exprimida y seca para sentir. Lo que estás haciendo solo es resentir otra vez eso que ya traías. Y aquí, al menos yo, en los talleres o pláticas que he dado, yo hago mucho la diferencia entre pedir perdón, pedir una disculpa o incluso decir lo siento. Porque el perdonar es perder algo separando el prefijo y todo, ¿no? Para empezar, pierdes un Pe- poquito de ego, exactamente, y es algo que no queremos, no estamos pierdes y dispuestos. ganas un poquito de humildad, de sensatez, de sabiduría, Sueltas ¿verdad? para ganar. Sí, es Entonces, como yo a veces digo, o sea, para ganar, o sea, primero tienes que apostar, ¿verdad? y si no tienes con qué apostar, pues vas a perder de entradas y te endeudas, ¿no? Ujú. Entonces, el perdonar implica un acto de verdad muy profundo y es irte a tu ego. Por eso es que no queremos perdonar al otro por lo que me hizo. Y pon tú que sí sea algo real, sin embargo, desde dónde vino, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, Y es porque, muchas veces es porque, les decía también en los videos anteriores, porque no has trabajado en un desarrollo humano para entender precisamente estos eh, conceptos a nivel persona y a nivel ser humano también. ¿Qué significa estas cosas, no? O sea, perdonar, ganar, perder, la sensatez, el amor, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que experimentamos como seres humanos, este, para llegar a un punto de equilibrio donde tenemos esa madurez e inteligencia emocional y emocional espiritual también. para abordar las cosas y este
pues saber perdonar, Y, ¿no? y al punto que también quiero llegar con este comentario del perdón, haciendo ese paréntesis, porque tiene mucho que ver con las heridas, es a que no es tanto perdonar al otro, y es bien sabido y bien dicho en muchas películas, libros y demás, que cuando tú perdonas también te liberas a ti, pero el primer perdón que tenemos que trabajar es el de nosotros, porque realmente no estás enojado, no estás resentido con el otro. Cuando a veces liberas al otro, lo que queda es una culpa y una vergüenza, porque es como, ¿por qué permití esto? Y entonces ya te estás ya te estás castigando a ti, ya te estás enjuiciando, ya te estás señalando y estás viendo tu responsabilidad, tu grado de responsabilidad, pero no lo estás gestionando en realidad, porque solamente te estás poniendo ahora los grilletes. Te Primero el grillete, levanta la estás, mano. ¿Este? te estás culpando, no te estás En responsabilizando. el suceso del evento que haya sucedido, haz de cuenta que al otro lo tienes encadenado. Tú Ujú. eres su carcelero y tú quieres que pague su condena. Ok, ya lo hiciste sufrir, ya pagó, ya hasta se murió. Ok, la cadena se rompió. Pero el punto es que ahora tú solito te amarras, así como tus propios grilletes te los pones, y entonces empieza la culpa, Te ¿sí? enreatas tú solo. Vamos a Jorge, ¿no? Más coloquialmente. Entonces, empieza esta culpa de decir, es que yo no hice, es que esto es lo otro. Entonces, la culpa no te va a liberar, la culpa te va a enterrar más en vida. Entonces, por eso es el perdonarte primero a ti. Hice lo que pude. Generalmente eso es lo que les Ajá, y digo. ese proceso de perdón pues te hace libre. Claro. Pero es lo que les decía en otros videos, ¿no? A veces tenemos miedo a esa libertad. ¿Por qué? Porque nos quitan excusas Y entonces voy. para hacer las cosas. Voy y busco, ya se me murió uno, entonces voy y busco a otro. Y entonces Te buscas otro igual, ¿no? sí, entonces víctima y victimarios no hay inocentes, tienen una corresponsabilidad, porque muchas veces la víctima busca al, ay, perdón, me emocioné, busca al victimario, entonces el victimario tiene sus propios temas, tiene sus propias heridas, usa sus propias máscaras para ser así. Vean las películas de Disney, por favor, por ejemplo, actualmente, como ahora nos han mostrado a los villanos, ¿qué los hizo hacerse villanos? Maléfica es un ejemplo de ello, ¿no? Entonces nos la mostraron en nuestra infancia como la mala del cuento, sí, y pon tú que sí, sí hizo esos actos, pero luego nos muestran hoy en día que la hizo ser mala, y no es que la estén justificando, no, no estamos justificando de ninguna manera, pero es que veas los dos lados de la Ujú. historia, ¿no? ¿Qué los hizo unirse? Entonces cuando yo ya se me acabó un victimario, voy y me busco otro, pero entonces ese es el contrato entre ellos. Y ahora yo cambio sutilmente de papeles. Yo lo hago, yo me hago su victimaria, porque aún sabiendo yo que él es cabrón, que es golpeador, que insulta, que no provee y demás, entonces yo no lo dejo. Y esa es mi corresponsabilidad, poner el límite. O sea, darme cuenta que él es así y yo tengo la elección. ¿Lo tomo o, no, o lo dejo? Ujú. ¿Sigo o no sigo? Entonces, en esta pequeña ejemplificación con la liga, que es un, como un grillete, Tan así asustado. se ve, y así se ve cuando no nos perdemos, cuando no perdonamos y no nos hemos perdonado. En realidad lo que estamos es racionalizándolo, pero para seguir en en este sentimiento de culpa, Ujú. ¿sí? Y entonces la emoción es ese miedo. Es que tengo miedo de las relaciones de pareja, es que tengo miedo a una relación con mis papás sana porque no la tienen, porque ni ellos la tienen, entonces ¿cómo la generas tú? ¿Sí? Entonces hay muchas cosas, cada caso es particular ciertamente, tratamos de hablarlos de una manera muy general, Ampliamente. sí, pero obviamente si alguien no está de acuerdo es válido, pero quizás es porque le falta ver desde diferentes ángulos esto que estamos Ujú. compartiendo, ¿no? Sí, y es que este tema de las heridas es un tema muy amplio de abordar porque veíamos, bueno, o sea, son las heridas que de la infancia, las heridas ancestrales, las heridas que incluso son más sutiles y que las vives incluso aunque ya seas una persona madura. Ahorita decíamos pérdidas significantes, o sea, cuando pierdes a un ser querido, una parte de ti se lastima, ¿no? O sea, es una herida, ¿no? O sea, a final de cuentas, porque cuando estábamos investigando el tema, este, mi definición era, o sea, una herida tal cual, a final de cuentas es algo que te lastimó, Sí. ¿no? O sea, la herida es ese,
Es esa marca, ¿no? Que La tienes marca, sí. después del suceso. La consecuencia, Ujú. pues, podríamos decir. Y en el alma si queremos entrar a un campo más espiritual o más místico, pues es esa rasgadura en el velo de tu alma, ¿verdad? Así es. Y por ejemplo, aquí vamos a entrar en otra definición o en otro concepto que es las heridas, la herida básica o la herida original, así como se dice el pecado original, bueno, la herida original, ¿sí? Es aquella experiencia dolorosa, ahí estamos otra vez con una emoción, en la que desarrollamos y experimentamos a lo largo de nuestra vida conforme a nuestras heridas emocionales. Un ejemplo de esto es cuando cuando incluso nos están concibiendo en el modo que nos concibieron, hay estas filosofías que te explican que hasta 6 meses antes de la unión de papá y mamá en la concepción de tu ser, de tu Ujú. cuerpo, ya hay una programación. No, sí, de ese lado y aparte, ojo, católicos, o sea, desde que nacieron también ya traen no en este caso una herida, pero sí un pecado original. ¿Verdad? Entonces, Viéndolo desde ahí. por eso les decía, aguas con las creencias limitantes. Así es. No decimos que esté bien mal. Ni bueno ni malo, pero sí hay que observar y reflexionar un poquito. Ujú. Entonces, Y ni continuando, siquiera, y en ese caso, perdón, porque luego me voy a emocionar. En ese caso, o sea, ni siquiera tú tienes el poder de sanarlo. Es a través de alguien más sí, necesitas un intercesor. ajá. Entonces, sí, nada más ojo con eso. Bueno, entonces continuando con esta explicación, cuando ya estamos, o sea, mamá nos está tejiendo en su vientre, nosotros experimentamos el mundo externo al que vamos a salir a la luz, o por eso es, ya dio a luz, lo estamos percibiendo a través de mamá y de papá. Entonces, pero más de mamá. Entonces, el primer órgano que se desarrolla, pues es el corazón. Y el primer sentido de los sentidos básicos externos es el oído. Entonces, escuchamos el mundo y de sus emociones y de los latidos del corazón, las pulsaciones de mamá cuando se altera, cuando se enoja, cuando está contenta. En su corazón y nuestro corazón estamos conectados. Entonces, todo lo que mamá haya experimentado durante el embarazo, ¿sí? Hasta que naces, tú ya empiezas a tener un registro de ciertas heridas. Entonces, si tú no fuiste querida porque ya eran muchos hijos, o querido porque eran muchos hijos, bueno, y lo vamos a ver después una por una, pues estás experimentando una herida de rechazo. Sea cual sea la historia, porque mamá tenía miedo de que no tenía trabajo, no tenía recursos, no tenía pareja, o tenía una pareja pero no Ujú, estaba involucrada en la familia, etcétera. Pero al final de cuentas es una herida de rechazo. ujú. Entonces y yo lo hablo desde mi experiencia porque esa es la mía. Ajá, y otra vez, o sea, no es para culpar, o sea, porque No. no sabes la historia, ¿verdad? Que muchas veces no sabes la historia que hay detrás. Entonces, en este tema de las heridas, puedes irte para atrás, para atrás, para atrás, lo más que quieras para encontrar el origen y seguir constelando y seguir investigando muchas cosas, pero no hay que quedarse ahí, ¿verdad? O sea, con la información que ya tengo, bueno, pues ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Cómo lo? Buscas convertirlo en una virtud, ¿no? El rechazo en aceptación, el tema de la injusticia, pues en ser una persona verdadera, ¿no? Justa, tal. Lo conviertes Una persona en ecuánime una entre virtud. lo que piensa, lo que sienta, lo que dice, lo que está mostrando al final de cuentas, ¿sí? Ujú. Sí, porque si Entonces, te quedas busque y busque, no, porque, no sé, no fui un hijo no planeado, ¿por qué no? Porque mis papás vivieron esto y ellos a su vez vivieron su vida, este, direccionada por las creencias a su vez de sus papás y sus papás de sus papás. Entonces, pues hay que comprender y conocer la historia. Eso sí es muy importante para ver los comportamientos y por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos lo que pensamos, ¿verdad? Por qué somos como somos. Y vas entendiendo el panorama y vas observándote para tú cambiar la historia, ¿verdad? exacto. Este, Actualizar tu propia realidad. ujú, sí, porque
En un planteamiento que le explicaba a Alicia y también pues a otras personas también lo manejan así, es o sea, todas estas creencias, cultura, educación, incluso el lugar donde naciste, te llevan hasta cierto destino o suerte. Destino es cuando ya tú trabajas y te apalancas en otras cosas para revertir la situación. Pero estamos siendo direccionados hacia un destino, ¿verdad? En base a estas creencias, en base a las heridas precisamente que tenemos, nos conducimos de cierta manera en nuestra vida. Entonces llega un momento de iluminación donde tienes que trabajar en estas cosas, en sanar tus heridas, ver qué creencias son limitantes para ti y apalancarse y buscar cambiar esa dirección. ¿Hacia dónde? Hacia un destino, hacia un propósito de vida, donde tú encuentres el sentido de tu vida, ¿no? Pero necesitas hacer muchas cosas, ¿no? No es fácil, o sea, tienes que tomar decisiones diferentes para empezar, quitarte creencias limitantes y sobre todo alimentar mucho tu poder interno, porque se necesita, ya no solamente es un tema de voluntades y este tipo de cosas, es algo más fuerte, es un fuego más interno. Pero Sí. bueno. Y de aquí podemos decir hasta este punto donde ya como que vamos armando el esquema de cómo entenderlo, porque muchos no batallan ni las heridas de la infancia, las heridas emocionales o las heridas del alma. Ah, Y y te las, las aprendes, son 5. y son cinco: Humillación, rechazo, abandono, traición traición y y... abandono. ¿O sí le dijiste? Sí, dije abandono. Rechazo, Rechazo, abandono, abandono. humillación, traición e injusticia. Injusticia. ¿Sí? Entonces se catalogan Y en cinco. sí, Hay quienes agregan hasta a siete. Hay otros autores que estaba yo checando, la dejan en cuatro. Pero bueno, es lo de menos cuántas sean. Lo que hay que entender es estos orígenes. Ahora, las heridas son invitadoras por sinapsis. ¿Por qué por sinapsis? Por lo que ya explicamos, son registros de estas experiencias anteriores, entonces queda este miedo registrado y entonces le ujú, tienes miedo a todo. Dice, porque es el camino registrado en la psique y en la estructura emocional e incluso a nivel físico, que es, o sea, un ejemplo bien urbano y básico de observar. Una persona que alguna vez le llegaron porque se equivocó, la otra persona lo confundió de espaldas, se parecía mucho a alguien que quería darle un trancazo por una venganza, lo que quieras, llega y se lo descuenta. Entonces, cuando lo ve, dice, ah, cabrón, no era. Entonces, esa persona que recibe el golpe ya genera una herida de injusticia, por ejemplo, porque es como, ¿yo qué te hice? O sea, ni te conozco, me humillaste, o sea, bla, 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 ¿no? Se desencadenan más, lo que hacíamos hace rato. ¿Qué sucede? Que esta persona va a estar constantemente a la defensiva cuando esté en un espacio a lo mejor público o sin personas que conozca, porque no sabe de dónde. Y entonces apenas alguien lo roza o lo toca por la espalda, entonces esta persona va a empuñar, ¿sí? ¿Y para qué? Es como el guerrero levantando la espada, el escudo, lo que sea, para defenderse. No atacar, pero sí defenderse. Entonces, trasladen esta analogía a una situación emocional, ¿no? Donde a ti apenas te dicen una palabra que te detona, o sea, que te hace encabronar, o una palabra que te congela porque te paraliza por el dolor. ujú. Entonces, si tú no sabes conocerte y no te has dado cuenta y solo reaccionas, entonces ahí esa es una forma muy observable de por qué son las heridas invitadoras por sinapsis, porque es lo que mucho tiempo desde nuestra primera infancia estuvo operando, ¿sí? Entonces, tenemos miedo a que estas heridas se repitan y esta programación o sinapsis causen problemas en nuestra cotidianeidad. Entonces estamos todo el tiempo a la defensiva. Estamos, haz de cuenta, somos como un guerrero con la armadura todo el tiempo así, el escudo y la espada levantados. Es cansado estar todo el tiempo así, porque un guerrero consciente, un guerrero inteligente, ¿qué No, hacía? O sea, sabía cuándo, sí tenía el arma a la mano, pero no la tenía todo el tiempo empuñada. no, y hay que saber cuándo, o sea, y porque si todo Ajá, el tiempo estás a la a la defensiva. defensiva, pues no estás conectando con las bondades que sí tiene la vida, ¿verdad? Entonces, por qué siempre este experimentas eventos de caos y de destrucción? Pues
porque así Es, estás viendo tu ¿verdad? O sea, y realidad. no es una manifestación consciente, otra vez está activado ahí en la psique. Entonces, las heridas, bueno, algunas se guardan en la psique, en la mente, en el físico y en tu campo, ¿verdad? Ujú. Tu cuerpo energético. Y entonces aquí esto nos da el paso a la siguiente concepto que a lo mejor en algún momento en alguna red social han escuchado, que son las heridas del alma, que es estas que tu propio ser trae por resolver de otras encarnaciones, si es que tú crees en la reencarnación. Si no lo crees también es válido, sin embargo, el alma trae toda esta Bueno, memoria del ego herido. aunque todas las demás de las que ya hablamos también son heridas del alma. Sí, Nada más que pero estas ya están como que, ya este, estamos entrando más al interior, mm, más allá de lo que la medicina, a través de sus diferentes disciplinas, puede ayudarle a explicar a la psicología por qué se está generando tal o cual ujú, síntoma, ¿no? O alguna enfermedad. Entonces, estas heridas del alma son miedo y son diferentes a las que mencionamos anteriormente. Son miedo, vergüenza, rechazo, falta de amor incondicional y falta de confianza pues, en sí mismo, ¿no? Y ya hablamos en la estación anterior de la confianza. Entonces, nada más para que se den una idea, ¿no? De qué es lo que estamos tratando aquí de resolver y no nos estamos dando cuenta. El cerebro sigue jugando con la misma información previa que tiene de las experiencias, de lo que tú también quisiste integrar o hacer una creencia propia, más aparte de las que te implantaron tu propia familia o sus creencias religiosas. Y entonces esa es la información con la que tiene para jugar. O sea, si tú es como una tómbola, tienes 10 números, solamente con esos 10 números vas a jugar. mm. Entonces, si a esta tómbola tú le echaras otros 10, otros 20 números, pues ya tienes más posibilidades, ¿no? De diferente de resultados. Entonces, el cerebro en la estructura sináptica, o sea, de cómo está la cognición estructurada, la sinapsis ya no estaría reducida, ya el cerebro le das chance de jugar con más. Cuando digo juego me refiero otra vez, digo a dinámica, a esta parte de cómo conectar, ¿no? Un ejemplo de entender esto de la sinapsis, si no lo recuerdan en biología, por ejemplo, tanto de la secundaria o la prepa, es cuando, por ejemplo, tú dices, bueno, mañana quiero ir a correr. O sea, no te vas a ir en tacones, que sí pudieras, pero no es lo adecuado, no es lo Ujú. cómodo para la actividad. Entonces tu cerebro empieza a generar, ok, ¿qué tengo de ropa deportiva? ¿Qué tengo de calzado deportivo? Tengo algún cilindro cómodo para poder estarme hidratando en el camino, etcétera. Tengo algún reloj que me cronometre cuántos kilómetros llevo, cuántos minutos. O sea, no te vas a ir con vestido, no te vas a ir en taconada o no te vas a ir con un zapato de seguridad, por ejemplo, porque va a ser incómodo incluso caminar tanta distancia. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Dice, ok, bueno, tengo una playera cómoda, tengo estos shorts, tengo estos tenis que todavía me sirven para esa actividad. Entonces, ahí el cerebro empieza a jugar. Pero si tú no tienes con qué y dices, bueno, mañana quiero vender hamburguesas, pues sí, pero no tienes un espacio, no tienes una parrilla, no tienes lo necesario. Entonces el cerebro dice, ¿y con qué chingados quieres que Pues juegue? es O que sea, dame, ¿no? Dame información, dame recursos. desde, no, pues es que, o sea, desde que planteas es que de repente tienes una idea, o sea, ese de repente, o sea, es lo que decía ahorita, o sea, estás conduciendo tu vida nomás a lo que se te ocurre, o sea, porque no has buscado tu tu propósito superior, ¿verdad? Tu, ¿cómo le llaman ahora? Pues tu propósito de vida. O Ajá. sea, el qué vas a hacer, ya estás aquí, qué vas a hacer de ti y cómo vas a dejar huella aquí en la tierra. Porque aunque seamos personas depresivas o personas ansiosas, estamos dejando una huella. ¿Cuál es esa huella? Estamos dejando en la memoria de quien nos conocieron, ay no, pues murió de depresión y porque Encontrarle esto lo... sentido a la vida. Ajá, el sentido de la vida. Entonces, ¿cuál va a ser esa huellita que tú vas a dejar? Ah, no, pues fue Sí, una ¿no? persona así, Y o era muy es alegre. como el éxito, o sea, es los parámetros que tú te pongas, ¿no? Pero siempre desde estar equilibrado,
¿no? O sea, no te pones los propósitos basados en todas estas heridas porque quieres reconocimiento de los demás, porque has sido humillado y quieres demostrar que, ¿no? Entonces por eso Ajá. quieres generar recursos a lo güey, ¿no? Cuando no es por ahí, que no está mal, al contrario, o sea, pues adelante, pero que esos propósitos estén este, definidos por ti y tu ser superior, deberían de ser lo mismo, ¿no? Entonces, para ir hacia donde tú definas que es tu destino, el que tú quieres para ti, pues tienes que sanar todas estas cosas. Así, así no hay de otra manera, o sea, por eso la gente vive, sale de un caos y entra a otro y a otro y a otro, Y y es como un no cuento es, de no y acabar, como no es fácil, poco y poco. y como no es fácil, les decía, o sea, incluso alguien que ya trabajó en algo se busca otra excusa, ¿no? Para no salir adelante. Entonces, No, y la mente es muy poderosa, pero también es muy frágil, porque nos juega, de repente andamos muy empoderados, muy animosos de sí, ya voy a cambiar en esto, la otra, la chingas, pasa una semana o un mes y vuelves a lo mismo. Y me decía una amiguita, que me hizo un acompañamiento hace un mes, me decía, no te sientas tan culpable, o sea, ya sabes cómo trabajarlo. Dice, comprende que muchos años, dice, si al menos un año estuviste trabajando desde la misma perspectiva, imagínate cuando le sumas toda tu vida trabajando desde esa programación, al cerebro no le es fácil como que luego cambiarlo, o sea, es un día a la vez, estarte cachando, estarte viendo, y observándote, ¿no? O sea, cómo se está moviendo, cómo te estás moviendo. Entonces yo dije, claro, tiene mucho sentido eso porque es desintoxicarte y es quitarle a una computadora, ¿no? Que ya le metiste otro programa, pero no le desinstalaste el anterior, lo va a querer correr, no va a poder porque ya no tiene la memoria necesaria para eso, no sé cómo se diga, pero va a intentarlo, ¿sí? capacidad. Ajá, va a interferir porque el que está operando es el nuevo, entonces tiene para eso, pero si el anterior no lo desinstalas, entonces solo va a estar haciendo interferencias de manera intermitente. ¿Sí? Esa es como una forma, de analogía de explicar por qué a veces volvemos a caer o intentamos así como que caer a eso que ya elegimos dejarlo por la paz conscientemente. Y entonces de aquí vamos a lo que es las heridas ancestrales, que estas son la herencia del árbol familiar, es decir, se le llama aquí psiquis o psique familiar, que es un organismo que se mueve en el tiempo. ¿Por qué? Porque hablamos de descendencia. Y obviamente que queda un registro de ancestros, ¿no? Los que ya pasaron por aquí, por la Tierra. Y se desliza a una memoria que se activa al encarnar, es decir, cuando nacemos, cuando ya Ujú. tomamos nuestro cuerpo. Y ojo, aquí platicábamos, el alma y la mente conciben el tiempo de diferente forma. Entonces, este, hay cosas que tú puedes, sanar en tu destino o en tu ahora y se actualiza tu pasado. O sea, muchas veces creemos que solamente, cambiando las cosas desde ahorita o en el pasado, cambiamos nuestro futuro. A veces también es al revés. Sí, y nos estamos Bueno, moviendo ¿qué es eso? sincrónicamente y paralelamente. Entonces, de esta manera, pues como quien dice, nos poseen los ancestros para ver si, si tú los puedes resolver. ¿Por qué? Porque en algo nos parecemos. A esto lo puedes ver desde la siguiente manera. El nombre que te dieron tus papás, en honor a quién lo hicieron. Porque tu papá se llama así, si eres varón. Tu papá se llama así, el abuelo así se llama, el tatarabuelo. Y es toda una herencia de los varones Ujú. que el nombre sigue. Y eso tiene muchos porqués, ¿verdad? Sí. Y ese es uno. El otro, como se ve, por ejemplo, es en las situaciones. Si en la familia, por ejemplo, la mayoría de las mujeres pues eran golpeadas
o se les morían los maridos porque enviudaban muy jóvenes, o las abandonaban, entonces todas eran divorciadas, que a lo mejor antes no era tan permitido, pero lo puedes ver hoy en día. Entonces, esta psiquis familiar es la herencia genética, este ADN de nuestros caracteres, Esa de lo predisposición físico, hacia algo. ajá. Y también hablamos de los comportamientos psicológicos, ¿sí? En la cuestión ahora sí ya del carácter, ya no es nomás lo físico, ya es No, un ya es carácter, algo un temperamento. psicosomático, ¿no? Ajá. En lo emocional también se heredan emociones, la parte material, el cómo materializamos, el cómo conectamos, y incluso la parte de la sexualidad, cómo se vive, es un tabú, es algo libre, etcétera. Y de esto influye mucho la cultura, va a variar, ¿no? Nuestra historia. Sin embargo, traemos a nivel ancestral esta disposición también de las habilidades, de los dones, como le quieras llamar, incluso las virtudes. El punto es que conectamos más fácilmente con lo negativo, con lo caótico, con los defectos, que con la contraparte. Las virtudes. Sí, entonces Ujú. las activamos más fácilmente. Yo he visto y he notado mucho cómo hay personas que se cuidan en exceso porque han entendido que en la familia han habido pues que diabéticos o hipertensos o que no sé qué, o los cáncer, ¿no? Y entonces tú tratas de cuidar, no, es que mi abuelita o es que mi mamá falleció de eso, o sea, yo me tengo que cuidar. Pero detrás de ese yo me tengo que cuidar, hay un miedo Miedo. latente, o sea, y es no estarte desconectando, porque muchas veces es el juicio lo que te hace daño que lo que te comes. Ujú. Claro, si tú incluso comes en conciencia, entiendes y dejas de elegir cosas que sabes que no te nutren y no te contribuyen. Entonces es exactamente la misma predisposición. Entonces ahí estamos viendo una emoción de miedo heredada. Y entonces podríamos decir, la diabetes, ¿qué es? Pues esta pérdida de la dulzura de la vida. Porque algo te dolió, porque algo te sacudió fuertemente, te desilusionó y perdiste este O no sentido de la tienes, vida no, de no, disfrute. no tienes permiso para ser feliz. Sí, Porque detrás de estas heridas ancestrales hay acuerdos, ¿verdad? sí, Hay acuerdos del alma donde para salir de esa situación que generó esa herida, se crea como ese contrato, ¿no? ¿Cómo le llaman? Álmico. contrato álmico ¿Verdad? o acuerdo álmico. Así es. ¿Para qué? Para, digamos que como tipo placebo, para salir de esto y ya, ¿no? O sea, el inconsciente trabaja en ese momento y ya no quiere volver a vivir esas situaciones de dolor. Entonces, pues se generan estos contratos álmicos. De hecho, hay un ejercicio que yo hice el año pasado donde veíamos o revisábamos que de 7 a 14 generaciones atrás a que nosotros naciéramos, nuestro sistema familiar ancestral nos daba estos permisos para encarnar, o sea, a nuestro ser se le permitía venir a la experiencia. Entonces ya ahí a mí me salió que eran 12 generaciones atrás, antes de que yo naciera, donde a mí me estaban dando permisos de lo que sí iba a poder y lo que no iba a poder. Y por ejemplo, en mi familia, en la familia de mi papá, es donde abundan las alicias. Y sí, o sea, me resonaba bastante y con razón desde que yo era niña, porque esto es un nombre que yo no elegí en realidad consciente, sino más bien fue un contrato ancestral de que dije, ok, que me pongan así, ¿verdad? Pues, pero yo no me acuerdo, cuando naces aquí no te acuerdas de nada de eso, lo vas descubriendo. Entonces, a mí me cagaba, y más que me dijeran licha, de niña me decían lichita, luego ya fui creciendo, era licha, y luego ya más grande, pero porque me impuse, no, me llamo Alicia, ¿sí? Aunque te tardes más. Pero de niña a mí no me gustaba ese nombre. Yo no sabía ni por qué. Pues sí, porque en honor a la tía que me pusieron así, ¿sí? Yo no conocía su historia de manera tan consciente. Cuando lo fui entendiendo, yo dije, no mames, tengo un chingo de cosas de como ella, o sea, y no solo en el nombre. Y algo que era bien chistoso, un día me platicó mi mamá, que decía, de hecho tu tía Licha, así se le quedó a ella, tu tía Licha se enojaba cuando escuchaba que a ti te decían Lichita o Licha. Decía, díganle su nombre, pero era algo que ella no pudo, o sea, no pudo imponer que no le Terminar, ¿sí? dijera, ajá, pero la calzonuda de yo sí lo logró.
Y le digo, les platico yo ahora a veces, digo, es raro a la persona que yo le dejo que me diga así, porque no lo dice despectivamente, porque, no sé, lo percibo y le permito, y es alguien a quien yo aprecio. Cuando no, o sea, o sí se lo digo si es necesario, o de plano ni caso le hago. ¿Por qué? Porque le estoy dando la señal, no me llames así, no me llamo así. Entonces, pero es algo que no entiendes, pero conforme vas conociendo, vas entendiendo esto. Ujú. Entonces, Pero ¿por qué eh, no te gustaba? por el modo tan despectivo y tan golpeado que lo decían, como así como, como si a un perro le pones, ¿Pero por qué? no sé, había Por algo que una me herida brincaba, claro. Y ahí, bueno, ahí se conecta la herida esta del ancestral. rechazo o de la humillación. Así es. Sí, pudieras Next. ver, ¿no? Ese punto. Entonces, podemos actualizar Pero se fijan en el ejercicio, ¿verdad? ¿Por qué? No, Sí. porque no me gustaba, porque no te gustaba. Ay, sí, Ah, y de ahí los la, cinco la, porqués. la, la, la pregunta existencial, ¿verdad? O sea, ¿no? Entonces, muchos filósofos dicen que todas las respuestas están en uno mismo. Hay Pero varias, bueno, bueno, hay una técnica, por ejemplo, que a mí me enseñaron, fue que toques el pulso, ya sea aquí en la muñeca o aquí en alguna de tus sienes o aquí por este lado del cuello. El chiste es que tengas contacto con estas venas que van directamente al corazón, ¿no? Donde se sienten las el pulsaciones. palpitar. Entonces, cuando tú haces conexión con esto, le preguntas al cuerpo, ¿verdad, cuerpo? ¿Por qué no me gusta esto? Y el corazón, que es el chakra, si lo quieres ver así, la aduana entre los chakras inferiores y los superiores, entre el alma y el espíritu con el Es el cuerpo, que conecta. Ajá, es el que tiene ajá. toda la memoria ancestral, ¿sí? Toda tu historia de todo lo que quieras, gustes y mandes y en lo que creas. Entonces, si se fijan, el corazón es el único que no le da cáncer, porque es el único que no. Sí se puede romper, se Ujú. puede sentir vulnerado, Enfermarse, pues. pero no le da cáncer. O sea, se puede detener un paro cardíaco, pero no le da cáncer, o sea, no se va a oxidar, ¿sí? Y entonces tú le preguntas y empieza este sentido extrasensorial, como se le llama también, donde, o son dones más sutiles, donde llega la información. Y entonces tú puedes seguirle como niño preguntando por qué, pero no sin esta, o sea, no metiendo la racionalidad, sino realmente sintiendo, conectando con esta información que hay en tu interior. Entonces muchas veces buscamos en el exterior la razón, el por qué, cuando todo está echarte un clavado en ti. Mm. Pero da miedo porque alguien que lo intentó y no tuvo la fuerza y el coraje suficiente para sostener, escuchar y conocer o conectar con esa verdad, de esa realidad, se quebró. Y entonces ahí está el carpetazo de a ver si tú lo resuelves. Entonces Pero eso, o sea, es deposito algo que me corresponde a mí a en mí, alguien más, ¿no? así es. Bueno, ya después dejó de chocarme el nombre, o sea, ya yo le quité poder a esa energía y decir, mi nombre es Alicia, ¿sí? Mucho tiempo incluso en mis perfiles me gustó mucho este nombre en italiano, Alice, ¿sí? Y yo lo empezaba a poner así, después y luego Alice, y de hecho hay gente que me dice Alice, pero lo dice con cariño, no es porque no le dé importancia a mi nombre, sino es como mi nombre artístico, pero también tiene Ujú. algo No, especial. y es bueno, o sea, ponerte una, cambiarte el nombre, aunque sea, arquetípicamente, porque ya tú le das el valor consciente de lo que tú Ajá. pretendes ser, ¿verdad? Sí, y una vez me concienticé en una sesión donde dije, bueno, pero es que ese es mi nombre, Alicia, y dejé de tener conflicto con eso y ya de cuenta que ya no me choquea como lo hacía antes, Ujú. porque ¿Y qué va a significar tu nombre? Pues lo que tú deposites en él, ¿verdad? así es. Entonces, pues bueno, con esto hay una frase que a mí me gustó, me costó un poquito de trabajo en su momento comprenderla, porque mi esquema mental no me permitía entender cómo se puede mover una cuestión álmica 7 generaciones atrás de mí y que operara a mis 8 años de edad, por ejemplo. No entendía porque el tiempo es distinto, ¿no? En el universo, es una medición muy humana, ¿no? Y entonces podemos actualizar el pasado de nuestro futuro. ¿Por qué? Ciertamente nosotros nacemos, para entender esta frase, nosotros nacemos
o en una fecha específica, donde incluso la alineación de los astros, ¿no? Está de cierta manera. Luego los signos zodiacales, la astrología, te dice, no, pues estás en el ascendente de no sé qué y con no sé qué, o sea, ok. Está bien. Y es cierto, así estuvieron alineados los astros. Son una energía que influye, ¿no? También en una programación. Luego la numerología, ¿no? Pues que esto y lo otro. Y es válido quien crea o quien no lo crea. Lo que quiero es que entendamos esta parte. Sí, sí nos da una predisposición de una personalidad y de un destino. Que si tú, yo era de las que muy chica me interesó mucho estos temas, entonces pues por mi fecha de nacimiento, pues yo soy Tauro, y entonces los Tauros los describían como que son bien tercos y son bien cerrados y bien materialistas, pero que se saben divertir, pero que son de confianza, y que la madre, ¿no? La característica que también más me brincaba y me chocaba es que me dijeran que era bien terca. Mi papá era uno de decía, es que eres bien terca, que no sé cuánto. Y era algo que me molestaba. Y pon tú que sí, sí era bien terca. Ponle tú que sí. Pero era algo que venía de mi interior. O sea, algo no me dejaba ser conforme. Yo era muy preguntona. Porque yo hacía una pregunta, me decían cualquier cosa para que me callara y no me cuadraba aquí y acá. Entonces yo seguía chingue chingue con las preguntas. Entonces, Y cuando como... entendí cuando entendí de dónde venía la terquedad, me llamó la atención. Y yo siempre decía, "Ay, que hoy salga algo diferente en el horóscopo, que hoy hay, o sea, no, era la misma predisposición y... No, y por ejemplo, o sea, ahora que a veces yo te pregunto, ¿verdad? ¿Por qué y esto y lo otro? Pues generalmente no te gusta, ¿verdad? Pues por lo que dicen, ¿no? Lo que te, ¿cómo es? Te choca, te chinga, Lo que te dices tú. choca, te chinga, Pero es ¿no? lo que te choca, te checa, en realidad. Pero esa es la frase remasterizada de Joe. Entonces, cuando empiezo a conocer esto, que puedes actualizar el pasado del futuro, es decir, de ese destino que ya está escrito por el que tú vas, cuando tú empiezas a ser consciente y hacerte responsable de tu vida, de tu realidad y de tu destino, reescribirlo, entonces es cuando ya esa línea deja de fluir y se hace un paralelismo. Que dice, a ver, no, chiquito, muchas gracias por haberme trazado la ruta. Yo quiero ir para allá y a mi manera, y si me quiero me detengo, me desvío tantito y luego regreso, pero ya tengo el propósito. Entonces, ese destino prescrito lo vas a actualizar. Entonces, ese futuro que ya se había escrito y ya tenía un pasado, entonces se va a actualizar. Y aquí, de ser resuelta esa carpeta que te habían endosado con este permiso ancestral, pues ya empiezan realmente las resoluciones, porque si no solo estás repitiendo las mismas historias, ¿sí? Ujú. Nomás que con otro cuerpo. Claro, Ahí el renacer, ¿verdad? Ahí las vidas pasadas. sí, y es válido, volvemos a insistir, quien no crea, pero considere esto, reflexiónelo, obsérvelo, ¿no? Para que vean qué tanto le tiene coherencia esto que estamos explicando y compartiendo. Ujú. Next. Ok, ¿y cómo podemos identificar nuestras heridas del tipo que sean? Por ejemplo, la herida básica y cómo se ha movido con las demás heridas. Bueno, pues la principal es conocer tu historia familiar, o sea, tomarte ese tiempo y ese interés en conocer. Por ejemplo, mi mamá fue una mujer muy hermética porque así era su personalidad, una voz muy quedita, muy tranquila, muy voz bajita. Ella era asmática, entonces no es que hablara cansada, pero sí como que administraba muy bien su oxígeno. Y esto ya fue adulta. Sin embargo, pues su hija la más preguntona, la que estudió para ser investigadora también, ¿no? Porque es parte de mi formación académica, pues yo era bien preguntona. Entonces, cada vez que yo viajaba con ella, porque fui la que más viajé con ella, cada vez que mi mamá estaba internada y me tocaba ir a cuidarla, pues yo para pasar el rato y no aburrirme, pues le hacía plática y le hacía preguntas. Ujú. Entonces yo luego platicaba con mis hermanas y yo les hacía el comentario, ¿no? Y me decía, ¿y tú cómo sabes? Pues porque le pregunté. Pues ellas nunca le preguntaban, ya después empezaron ellas también a hacerle Sí, porque preguntas. de su propia voluntad, pues no. No salía, no, ella no soltaba prendas. Si no le preguntabas y no estaba como que dispuesta a, no lo decía. Ujú. Entonces nos empezó a caer muchos veintes de nuestro propio origen, de su origen y para de atrás, ¿no? Entonces conocer la historia te permite entender qué estás viviendo en la actualidad, a quién te estás pareciendo y cómo si está haciendo un mandato, una promesa, un pacto, una lealtad, un contrato. Incluso también te puedes dar cuenta si estás siendo
reproduciendo una maldición, un maleficio, un hechizo, etcétera, etcétera. Me tocó a mí en el 2021 de varias situaciones que teníamos en mi familia, con mis hermanos y mi mamá, obviamente, todavía. Eh, Traíamos algo muy en común. Entonces, en una ocasión, en un proceso, a mí me dicen, me sacan una runa y entonces lo que procesaron es que los precios de la maldición han sido pagados. Y entonces, hacía tiempo atrás, mucho tiempo atrás, a mi hermana la mayor le habían comentado que mi papá, una mujer que como pues no se casó con ella, una exnovia resentida, le Tóxica. no sé si le haya mandado a hacer un trabajo o porque a veces creíamos antes que solamente con mandarle a hacer un trabajo de brujería con alguien que se dedicara a eso era el mal. No, a veces deseándoselo, verbalizándolo y porque lo deseas desde tu corazón y las entrañas, realmente a la otra persona le puede llegar, depende también cómo esté su energía. Entonces, nos había alcanzado a todos y estos procesos que estaba haciendo, yo creía que solo eran para mí, no, también estaban alcanzando a toda mi epigenética, es decir, a mis hermanos y a todos mi familia de mi entorno, igual yo, que ya como mi esposo y a mis hijos. Entonces, ¿Y yo qué culpa tenía, no? ¿verdad? Pero pues ya teníamos el contrato, pues. Pero esa es otra historia. Entonces, me impresionó porque dije, wow, qué padre. O sea, ya, porque cuando yo tuve contacto con esta información, yo era muy chica. Yo escuché mucho tiempo muchas cosas que no eran aptas para mi edad. Y entonces, ¿cómo creen que en mi estructura mental esto me choqueaba? Y muchos de mis motivaciones y propósitos estaban justamente en ir en contra de eso. No, ¿cómo chingados? Si maldijeron a mi papá en que no le va a ir bien, o sea, no, ni madre. O sea, y yo me aferraba, o sea, usaba mi terquedad. Después, cuando entiendo el juego de esto, ¿Qué es que aceptas la invitación sí, caes en a esas ese invitaciones, juego? bueno, ahora la terquedad la pasé a tenacidad, que es su polo contrario. Entonces, eso va tomando un poquito más de fuerza en ti para poder hacer una desviación de lo que ya te habían dicho que te ibas a ir y entonces acá. Quien me conoce ahora entenderá por qué soy como soy y cómo fui en un pasado. Otro de los puntos es observa cómo reaccionas ante tus no negociables, o sea, ante lo que dices tú, esto no es válido, no. A veces no hay una razón lógica, quizás solo sientes que eso no va contigo o puede ser concientizado. Sin embargo, ¿Cuál porque sería el está ejemplo de un no negociable? un no negociable, por decir, Para mí cuando todo es negociable, pero tú, bueno, hay personas, mmm, las invitaciones a la parte de la humillación, o sea, ya hoy sí ya pongo un freno, porque antes me abría así de pechito entonces sí para es un, recibir todo, y hoy, entonces sí es un sí negociable. pero ¿No? cuando no es consciente, se vuelve un no negociable. No, 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 no. O sea, por ejemplo, Ah, ya te entendí, si ya en te una entendí. pareja, el decir, no, estar teniendo amigas y tú para ti es normal tener amigas y yo digo, no, para mí no, porque a mí, mi papá yo nunca vi que tuviera amigas y esa era una ley entre ellos. Entonces, para mí no es un negociable en pareja que tú tengas amigos o que yo tenga amigos hombres. Entonces, si yo no los tengo, entonces tú tampoco los debes de Sí, tener. el no, perdón, el no negociable viene de ese bloqueo que no te Y permite de esa programación. identificar que sí se puede romper esa creencia, ¿no? Ya. Así es, a eso es a lo que me refiero. Entonces, ¿por qué? Porque estas actitudes de los no negociables son actitudes entre dolorosas y agresivas que generan tristeza y tensión al mismo Pero tiempo. imagínate, o sea, el tip o la observación de cómo ¿Identificar? identificar las heridas, el punto dice, observa cómo reaccionas a tus no negociables. O sea, es complicado porque, pues, ¿cómo los observas si precisamente el ser un no negociable es precisamente porque es algo que no Ah, identificas? ahí va el tip complementario con esto. Porque si tú, ahorita que te estamos compartiendo esto, te estoy diciendo en el ejemplo que pusimos de las parejas, de los amigos de sexo opuesto, que no es negociable, no hay, tú tienes que preguntarte, ¿de dónde viene eso?
O sea, ok, Ujú. mucha gente ni siquiera conoce cuáles son sus no negociables. Entonces, si no los conoces, no te vas a dar cuenta. Solo los operas por programación ya automática. Ujú. Entonces, cuando le quitas el piloto automático a tu cerebro y entonces empiezas a tomar control de tu realidad, te empieza a ver, ¿y por qué por qué esto no es es mi no negociable? Ah, pues porque yo lo vi en mis papás. Ok, bueno, ¿y por qué ellos tenían eso? Ah, pues porque mi papá un día anduvo de cabrón, anduvo de más con una amiguita. Bueno, ¿y qué pasaba? Ah, pues mi papá vio en el abuelo. Y te vas y le empiezas a rascar la historia y vas encontrando que Ujú. viene como una programación sistémica que está en los hombres para ver hasta cuál o quién lo puede romper. Pero no porque yo, mujer, te lo esté imponiendo. No, yo ya te estoy con esta acción haciendo que brinques y que te des cuenta.